Hermanos, buenos días. Esto es Tiempo con Dios. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Soy el pastor Enrique Hernández para poder reflexionar en la palabra de Dios en este día 6 de junio del 2013. Y es para mí un privilegio el poder seguir meditando en este libro de los Hechos, en el cual yo les invito a que tengamos presente Hechos capítulo 2 de los versículos 1 al 13. Y vamos a dar lectura en unos momentos más, y el título de esta reflexión es El avivamiento del Espíritu Santo. Vamos a pedirle a Dios que nos dé entendimiento y sabiduría para comprender esta palabra. Padre, te doy gracias por la oportunidad que nuevamente nos brindas, gracias por tu gran misericordia, gracias porque este es un maravilloso día para alegrarnos y gozarnos en él. Padre, que en esta mañana, al reflexionar en tu palabra, tú nos des entendimiento y sabiduría para comprender lo que tú tienes para nosotros a través de esta escritura. Padre, bendícenos con tu palabra. Tenemos hambre y sed de ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. La palabra de Dios dice, Hechos capítulo 2 de los versículos 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. La palabra de nuestro Dios. El día de ayer meditábamos en los últimos versículos del capítulo 1 y mencionábamos las cosas que Dios había demandado de sus discípulos, que fueran obedientes, que estuvieran juntos y que se mantuvieran en oración. Cuando venimos a este capítulo 2, nos adentramos al ver en el versículo 1 que dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Los discípulos fueron obedientes, se quedaron en Jerusalén, permanecieron juntos, estaban en oración, y llegó el día del cumplimiento de la promesa que Jesús les había hecho. Y esto es interesante, hermanos, saber y entender que tenemos a un Dios que cumple sus promesas, a un Dios que lo que dijo lo va a cumplir, a un Dios que cuando te prometió algo, Él lo cumple. Y nosotros vemos en su bendita palabra grandísimas y preciosas promesas que Dios tiene para nosotros sus hijos. Y esto es maravilloso y tenemos que darle gloria y honra a nuestro Dios porque las promesas de Dios son una realidad para nuestras vidas. Se cumplen, pero en cada una de las promesas están algunas condiciones que nosotros debemos hacer, que debemos cumplir. Y seguramente que lo que Dios nos está demandando también es obediencia, es unidad, es fidelidad, es que atendamos a todo lo que Él nos dice en su palabra y lo cumplamos. Dios nos va a bendecir. Y en estos momentos que estamos reflexionando en este precioso libro de los Hechos, nos damos cuenta que Dios cumple sus promesas. Y a través de todo el libro vamos a ver esta temática, que Dios cumple lo que prometió a sus discípulos. Hermanos, es interesante notar que fue en el día de Pentecostés, cuando Dios cumple su promesa.
Pentecostés literalmente significa 50. Y para los hebreos, la fiesta del Pentecostés era una de las 3 fiestas grandes para ellos. Y Pentecostés era una fiesta solemne, una fiesta donde ellos reconocían que el dador de toda dádiva era Dios, y que ellos, cuando recogían sus cosechas de trigo, traían sus primicias a Dios en agradecimiento de su poder y de sus bondades para con ellos. De la misma manera, hermanos, nosotros tenemos que ser agradecidos con nuestro Dios y presentar nuestras primicias delante de Él, de todo aquello con lo cual Él nos ha bendecido grandemente. Pero estaban ahí sus discípulos, y qué maravilloso es que ellos estaban esperando la manifestación de esta promesa. Probablemente en algunos de ellos había duda, había temor, mas sin embargo la unidad les llevó a esperar, a estar unidos y constantes en su fe, en su creencia de que Dios no les iba a fallar. Y Dios no falla, Dios cumple lo que prometió. Es por eso, hermanos, que cuando ellos están ahí, este día del Pentecostés, de repente Dios se manifiesta en medio de ellos, derramando el Espíritu Santo sobre cada una de sus vidas. Es interesante saber que cuando los hebreos celebraban esta fiesta, dice que venían de los alrededores de Jerusalén, de ciudades vecinas, que venían de otras ciudades a celebrar esta fiesta que se celebraba después de la Pascua, 50 días después de la Pascua. Pero ahí estaban, hermanos, recibiendo esa manifestación del poder de Dios. Las cosas que se suscitaron ahí, o las expresiones sobrenaturales, las vemos, y dice: de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Tremenda experiencia que vivieron los discípulos. Y empezaron a hablar, empezaron a predicar los grandes hechos y maravillas de nuestro Dios. Hermanos, damos gracias a Dios por este relato que nos lleva a entender y a tener firme y a tener una convicción plena que desde el momento en que nosotros creímos en Jesucristo, desde el momento en que nosotros le aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador, el Espíritu Santo de la promesa vino a nuestras vidas. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y hermanos, a partir de ese momento, nosotros tuvimos o tenemos el poder del Espíritu Santo, que nos va a ayudar a poder vivir una vida que agrade a Dios, una vida que glorifique el nombre de nuestro Señor. El Espíritu Santo ya nos fue dado. Ya tenemos el poder del Espíritu Santo. Y lo que nos resta ahora es cumplir, llevando a cabo la misión que el Señor nos ha dado de predicar su mensaje hasta los confines de la tierra. Esto lo hemos recordado ya, lo hemos meditado ya. Hermanos, es importante que cada día nosotros pidamos a Dios que nos llene de ese Espíritu, que nos llene con el Espíritu Santo para poder vivir vidas transformadas, vidas que puedan predicar el Evangelio, vidas que donde quiera que nos paremos, mis hermanos, podamos ser identificados como hijos de Dios y podamos ser instrumentos poderosos en las manos de Dios. Mucha gente necesita conocer a Cristo. En aquel tiempo dice que la gente que había venido a esa fiesta entendieron el mensaje en su propio idioma. ¡Y qué maravilloso fue eso! Hermanos, de la misma manera que el testimonio nuestro, que la vida de testimonio, que la vida de santidad que nosotros llevamos, pueda impactar la vida de las personas que nos rodean. Y un día ellas también puedan confesar con su boca que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, tenemos mucho que hacer. El poder de lo alto está con nosotros. Jesucristo, el Espíritu Santo, está en nosotros.
Y necesitamos nosotros actuar en base a este poder. Las personas quizás a nuestro alrededor se sorprenderán. Quedarán sorprendidas y maravilladas y nos van a decir, bueno, pues yo conocía a esta persona de tal manera y ahora